Aleluya. El tema para el día de hoy tiene que ver con fe. La semana pasada estuvimos hablando de fe, la fe que sobrepasa todo entendimiento, la fe, ¿verdad? Que como hablábamos, que viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Y de dónde viene la palabra? Pues de Cristo. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es un pasaje que se encuentra solamente en 2 de los evangelios y el tema es la fe del centurión. La fe del centurión. Y aquí vamos a permitir que la palabra llegue a nosotros, porque no nada más es una palabra para ese tiempo, sino es una palabra para el día de hoy, para cada uno de nosotros. ¿Estamos ya listos para que el Señor nos bendiga? Amén. Acuérdense que la palabra no viene, como dice, no viene vacía, sino que llega, más bien no regresa a Dios vacía, sino que llega hasta Él, hasta que no produzca el propósito por lo cual fue enviada. El pasaje principal está en el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Voy a leer solo un versículo, luego vamos a leer un poco más acerca de esto, pero el pasaje principal se encuentra en el versículo 9. Dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose le dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Ni aún en Israel he encontrado una fe tan grande. Este hombre es un gentil. No es del pueblo de Dios. Esto es una persona militar, una persona enviada por Roma, formada en lo que es las artes de guerra de Roma, y tiene a su comando 100 personas, de ahí el nombre centurión, que es un grupo y es parte de los centuriones y sus grupos son parte de una legión ya es mucho más grande, y este hombre había oído acerca de Jesús, y este hombre que había oído acerca de Jesús, el milagroso, el que abre camino, el que cumple promesas, ¿verdad? El luz en tinieblas, como hemos cantado. Él había oído hablar de él, mas no le conocía personalmente. Uno de sus siervos estaba muy enfermo, estaba enfermo de muerte, y mandó decirle a Jesús: Señor, envía tu palabra y mi siervo va a sanar. Y también le dijo: no es necesario que vengas, solamente envía la palabra. Y esto maravilló a Jesús de tal manera que le dijo a toda la gente que le seguía, pero en enseñanza más poderosa, más exclusiva, a sus discípulos. Dice: ni aún en Israel he encontrado una fe tan grande. Vamos entonces hoy a descubrir estas cosas que tienen que ver con la fe. Estas cosas que este hombre gentil, este hombre que no era del pueblo judío, pudo creer y pudo alcanzar una bendición tan grande, porque creyó en aquel que todo lo puede. Amén. Entonces, vamos ahí mismo en el libro de Lucas, pero en el capítulo 17, versículos 5 y 6, están los discípulos con el Señor. Y estos discípulos del Señor le hacen una... Bueno, vamos a leerlo. Capítulo 17, versículos 5 y 6, dice: los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro o a esta montaña, ¿verdad? Le dirías: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces nosotros, ¿qué? ¿Vamos a hacer nuestras obras para ir a echar árboles al agua? No necesariamente. El Señor está hablando en un lenguaje espiritual. Amén. Está hablando en un lenguaje espiritual. Pero lo que nos está diciendo es que nuestra fe es ya algo, a veces para nosotros muy pequeño. La semilla de mostaza, como nos lo mostraron cuando fuimos a Israel, no es sino una cosa muy menuda, muy pequeñita, ¿okay? Y
Tú puedes poner no sé cuántos miles de semillas en tu mano, porque es así de pequeña. Dice, si tu fe fuera así de pequeña, tú podrías hacer grandes cosas. No les está retando, les está dejando saber que dentro de ellos hay fe. Cuando ellos dicen, aumentanos la fe, quiere decir que la fe que ellos tienen al menos, es del tamaño de un grano de mostaza. Tú y yo tenemos fe, aunque para nosotros nos parezca pequeña. Cuando nosotros depositamos esa fe en el Señor, hace grandes cosas. Conforme tú vas utilizando tu fe, conforme tú vas haciendo que esa fe produzca, esa fe se va haciendo grande. Entonces, por eso dice el Señor y la compara con una semilla de mostaza. Ahora, esta es una semilla especial porque hay varios tipos de mostaza. La que el Señor se estaba refiriendo es aquella que produce un árbol, y un árbol grandísimo, un árbol donde pueden habitar las aves, hacer sus nidos, tener sus crías. Es un árbol frondoso, pero comienza con una semilla muy pequeña. Pero toda semilla tiene que morir, ¿cierto? Toda semilla tiene que ser sembrada. De nada te sirve, como yo les he dicho ya muchas veces, de nada te sirve tener una semilla en tu mano, o en tu estante, o en tu armario, o en arriba de la chimenea, porque es buena y es poderosa y tiene todo dentro. Pero si no muere esto, si no es sembrada, nunca va a producir el fruto para lo cual fue creada, fue hecha. Yo se los dije con una semilla de aguacate, porque bueno, esa es mi experiencia. Yo nunca he sembrado mostaza. De hecho, no creo que quiera sembrar mostaza ahí en mi patio porque sería muy grande. Pero he sembrado aguacate, he sembrado, hace poco sembré toronja. A mí me gusta mucho la toronja y tomé las semillas y las puse y ahora ya la mata está bastante grande. Y espero que un día me dé toronjas. Pero de nada me sirven tener las semillas en una repisa hasta que no las ponga por obra. Si vuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, podría hacer grandes cosas. Hermano, nosotros, tú y yo, podemos hacer grandes cosas ya, en este momento. Cuando los discípulos dijeron, aumentanos la fe, el Señor les dijo, si vuestra fe fuera pequeña, como ustedes piensan que es pequeña, haría grandes cosas. En otras palabras, no necesitas que yo les aumente la fe. Tú tienes que aumentar tu fe. Dios te ha dado la fe y la da sin medida. Es cuestión de nosotros aumentar nuestra fe. ¿Cómo se aumenta la fe? La fe solamente se aumenta poniéndola en acción. Poniendo tu fe en acción es como va a crecer, es como va a aumentar. Tú puedes ir y orar en fe y cuando ves resultados tu fe aumenta. ¿Sí? Nosotros hemos orado. ¿Por qué nos atrevemos a orar por enfermos? ¿Por qué nos atrevemos nosotros a orar por cuestiones que son muy difíciles como enfermedades de cáncer? Porque hemos visto resultados. Porque cuando nosotros hemos orado hemos visto que las personas sanan, que las personas son tocadas, que las personas, el cáncer huye de sus cuerpos. Y eso nos da a nosotros aumento de fe para que si viene otra petición como han venido, podamos nosotros con fe que ha crecido orar para que esa persona sane. Esa es lo que es. Pero la fe tiene medida para nosotros, pero para Dios no tiene medida. Dios ha sembrado la fe en nosotros. Es que nosotros tenemos que hacerla crecer. Ahora, no se siembra en tierra natural, sino la fe se cierra en tierra espiritual. La fe tú la llevas a Dios y allí es donde produce grandes cosas. Podemos tener mucha o poca o nada de fe, pero la fe tiene todo el potencial porque proviene del lugar celestial. Amén. Una semilla natural va a producir fruto natural. Pero esta semilla es de fe y la fe no es natural porque ningún hombre nace con fe. La fe se adquiere conforme nosotros vamos teniendo experiencias.
Si tu papá te dice, voy a comprarte unos zapatos, y tú eres un niño de 3 o 4 o 5 años, tú tomas la palabra de tu papá con toda la fe que pueda tener cualquier persona, la más creyente de todas. ¿Cómo le va a hacer tu papá para comprarte los zapatos? No es importante para ti. Tu papá dijo que te ibas a tener zapatos y vas a tener zapatos. Punto. Pero muchas veces cuando nosotros vamos delante de Dios le decimos, Señor, necesito esto. ¿Y cómo le vas a hacer, Señor? Y estás seguro, y seré yo merecedor. Y empezamos nosotros a poner todas estas cosas, y lo que hacemos es que vamos aplastando la semilla de fe. Vamos haciéndola pequeña. Figúrate que tú tienes una tarjeta de débito. ¿Sí? ¿Se conocen las tarjetas? No de crédito, porque esas hay que pagar. Las de débito, ¿qué tanto potencial tiene la tarjeta de débito? Todo lo que tú tengas en el banco, ¿cierto? Si tú tienes, vamos a decir, si tú tienes $1,000 en el banco, ¿qué potencial tiene tu tarjeta de débito? $1,000. No 900 y no 1,100. 1,000. No más, no menos. Es todo lo que tiene. Ok. La semilla de fe es como la tarjeta de débito. Solamente que el banco no tiene límites. En el cielo, en los lugares celestiales, en el reino, tu tarjeta de débito tiene todo el potencial que tú quieras. Si tú nada más sacas $200, es todo lo que va a tener. Pero puede tener 400 o 1,000 o 2,000 o todo lo que tú quieras. ¿Estás conmigo? Esa es la fe. La fe, tú eres quien limitas la fe, no Dios. Dios te ha dado fe y te ha dicho, está abierto el banco celestial. Utilízala. Y nosotros en nuestra ignorancia muchas veces, es que yo soy solamente merecedor de un poquito de fe. Señor, aumentanos la fe. Si el Señor dice, si yo te la he dado sin medida, tú eres quien tienes que ponerla en acción. Y al ponerla en acción, aumenta tu fe. Cuando los discípulos estaban ahogándose en la barca, el Señor le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? El que tiene poder sobre todos los poderes está aquí, está dormido. Tranquilo, va a llegar al otro lugar. Pero reprendió los cielos y los vientos y vino una calma. Y dice, de repente se encontraron en el otro lado y dijeron, wow, ¿quién es este que hasta los vientos, hasta los elementos le obedecen? Pues es aquel que tiene una fe que es increíblemente grande, porque sabe dónde está su fe. Amén. Sabe dónde está su autoridad. Autoridad y fe van de la mano. El Señor llamó a sus discípulos y les dijo, id de 2 en 2, id a las aldeas, y dice, les dio potestad para sanar a todo enfermo, curar toda enfermedad, echar fuera demonios, resucitar muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los envió. Y cuando regresaron estaban gozosos. Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Dice, no han visto nada. No han visto nada. El Señor, cuando Él se fue, se sembró en nosotros. Y ahora tenemos el Espíritu Santo. Dice, mayores cosas harán ustedes cuando el Consolador venga a morar en vosotros. Wow. Vamos a ver que también hay algo que nos impide a nosotros aumentar la fe, y eso es algo que se llama duda. Vamos nosotros al libro de Marcos, Marcos capítulo 9. En el versículo, a ver, porque la vez pasada me corrigieron, 23. 9:23. Sí, porque yo cuando lo pongo aquí a veces mis garabatos son difíciles de entender, aún para mí. Aquí parecía 25, pero es 23. 23 dice, Jesús les dijo a esta persona que vino trayéndole a su hijo que estaba
endemoniado y que el demonio, el espíritu inmundo lo echaba al fuego y lo echaba al agua y se quemaba y todo. Dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Dice, si tú puedes hacer algo, ten misericordia. Y Jesús le dijo, ¿cómo que puedo? ¿Cómo que sí puedo? Todas las cosas son posibles al que cree. No es cuestión de si Jesús puede. Esa persona tenía duda. Si tú puedes, el Señor todo lo puede. Su nombre es el Dios Todopoderoso. Su nombre es El Shaddai. Su nombre es el Dios que todo lo puede. El hombre tiene limitaciones, pero para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para aquel que cree, aquel que sobre lo que ve puede alcanzar a ver lo que no se ve. Por eso nosotros hemos hablado mucho, cuando alguien viene con una enfermedad, con algo físico, una enfermedad física, nosotros le decimos, no vayas al cielo a buscar tu sanidad, la sanidad ya está en ti. Saca de la abundancia que tienes en ti para la sanidad en tu cuerpo. Dice, ¿cómo es así? Bueno, porque Jesús habita en ti. Y si Jesús habita en ti, entonces tú tienes ya todo lo que necesitas. Lo que es necesario es abrir, liberar, para que entonces la sanidad fluya a todo tu cuerpo. Ese es abrir la fe, usar la fe. Y es creer sobre lo que se ve, porque nosotros no basamos las cosas en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Romanos 8, 24 y 25 nos habla precisamente de esto. El apóstol Pablo, hablándonos a través de esta epístola tan preciosa a los romanos, dice en el 24, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve, dice, ya no es esperanza. Pues ¿por qué vamos a esperar algo que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia lo aguardamos. Amén. Es la parte que a nosotros nos corresponde de ver lo que no se ve. Ver y creer lo que nosotros no vemos. No andamos por vista, sino por fe. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos y debemos nosotros de tomar entonces ejemplo de aquellos que fueron levantados por fe. Capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla a nosotros de los héroes de la fe. Así creyó Abel y ofreció mejor ofrenda que su hermano Caín. Así Noé, por fe, hizo una barca, se tardó 100 años en hacer una barca, en un lugar donde no había agua, y todos le llamaban el loco Noé. Bueno, eso es parafraseado, pero es verdad. Dice, desde que Dios le habló a que la lluvia vino, fueron 100 años. 100 años de hacer una barca, de hacer un barco grande, donde cupieran todos los animales y todas las 8 personas y pudieran estar allí en el mar 40 días y 40 noches y después una infinidad de días hasta que las aguas bajaron. En ese tiempo no había llovido, no caía lo que se regaba la tierra con un rocío. No había lluvia. Cuando dijo Noé, la tierra va a ser destruida por lluvia, cuando le dijo Dios, él creyó, él dijo, wow, eso es algo nuevo. Y la gente le dijeron, loco. Por la fe Noé obtuvo justicia. Por la fe Abraham creyó a Dios y recibió el hijo de un cuerpo que estaba casi seco. Y no hablaba de su mujer, hablaba de él. Pero su mujer también estaba ya grande. Por la fe, y continúa diciendo todo esto. Pero, hermanos, es por fe que nosotros ahora podemos alcanzar grandes cosas. Y se nos dan en la Biblia algunas pautas o algunos ejemplos, como el centurión. El centurión es un hombre al cual Dios, Jesucristo, le dijo, wow, no he visto una fe tan grande en todo Israel. Israel es un pueblo de fe, pero aquí hay una fe que es aún más grande que todo lo que él ha visto.
Y esta fe es la fe del centurión. Ahora sí vamos a leer en el libro de Lucas, vamos a leer todo este pequeño pasaje, no es muy largo. Lucas, vamos a leer del 1 al 10, en el capítulo 7. ¿Les gusta pasear por la Biblia? A mí me encanta. Dice, cuando Jesús terminó todas las palabras al pueblo que le oía, se fue a una ciudad llamada Capernaum. Y cierto siervo del centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír hablar de Jesús, fíjense, solamente oyó hablar de él, dice, envió a unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron diciendo con insistencia, el centurión es digno de que le concedas esto. Los ancianos, hermanos, no creían tanto en Jesús, pero creían en las obras que hacía el centurión por ellos. Concédele esto al centurión. Dice, porque él ama a nuestro pueblo y fue quien nos edificó una sinagoga. Ok. Y Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos y le dijo, Señor, no te molestes más, porque yo no soy digno que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Porque yo, dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que lo habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Este centurión solamente había oído de Jesús. Vamos a entrar y vamos a encontrar estas 4 pequeñas cosas que nos dan a nosotros una pauta para que nuestra fe sea también levantada en los cielos. Amén. Que el Señor pueda decir, wow, aquí hay fe, una fe bastante grande. Amén. La primera es que vino a Jesús porque sabía que él podía hacer lo que ningún otro podía hacer. ¿Había médicos en ese tiempo? Sí, había médicos, pero los médicos no podían hacer lo que el Señor estaba haciendo. Quizás ya había gastado en médicos y su siervo no sanaba, pero dice, aquí hay alguien que puede, porque oyó que cuando venían las personas con todo tipo de enfermedades o dificultades o ciegos, sordos, mudos, mancos, leprosos, y todos eran sanados, dice, ¿por qué este no podrá sanar también a mi siervo? Lo primero es que él creyó que él podía hacer lo que nadie más podía hacer. Ahí está la primera parte, la fe. Pero esa fe solamente así no funciona, no alcanza, no llega a ningún lugar. Pero dice, creyó en la autoridad de Jesús. ¿Ves? Creyó en la autoridad del Señor, que el Señor tiene autoridad. Y si le dice a alguien, eres sano, esa palabra es suficiente. No tiene que ir a tocar a nadie. De hecho, en muchas ocasiones Jesús no tocó a la gente que sanó. En el libro de los Hechos nosotros encontramos que Pedro y Juan, cuando van caminando, dice, la sombra de Pedro sanaba a la gente, sin tocarla. Creyó en la autoridad del Señor y recibió lo que pidió porque puso su confianza en aquel que todo lo puede. Recibió porque puso su confianza en el Señor. No puso su confianza en nadie más, ni en médicos, ni en procedimientos, ni en medicina, sino en el Señor. Y cuando lo hizo, dice, su fe fue aún mayor porque lo hizo sin ver. Oyó del Señor y creyó, y esa fe le fue suficiente para que su siervo sanara. Ahí tenemos nosotros algo tremendo. Ahora el Señor sigue hablando a nosotros
a través de la palabra y nos lleva a descubrir que también en nosotros hay esa parte para que nosotros alcancemos esa fe y seamos nosotros también llamados hombres de gran fe. ¿Sí? La primera es creer que es esencial para recibir, y la segunda es que todo lo que pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir. Entonces la primera parte está en el libro de Mateos capítulo 21 versículo 22. Dice: todo lo que pidáis en oración creyendo, subráyalo, ponle ahí amarillito, lo que tú quieras, creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidáis en oración. Hermano, la oración comienza en el corazón, sube a los cielos como incienso de olor grato, y en los cielos produce una revolución. Dice, aquí hay alguien que está orando con fe, y esa fe es recompensada bajando a nosotros de nuevo en certidumbre, en certeza de que lo que hemos pedido ha sido concedido. Ahora nosotros tenemos que creer que ya lo hemos recibido. Mira, nadie ora a Dios sin saber que Él puede hacer todas las cosas, pero muchas veces nos quedamos en esa primera parte, en orar. Somos buenos para orar, pero no para recibir. Oramos porque creemos que Él lo puede hacer, pero después decimos, si tú quieres, Señor, si tú quieres. Hermanos, Dios quiere. Dios quiere, y nos falta una parte, y ahorita vamos a llegar a esa parte que nos va a hablar también el apóstol Juan. Pero antes de llegar a esa parte, nosotros oramos y oramos a Dios porque creemos que Él puede hacer las cosas. Y esa palabra ha llegado a los cielos y ha producido resultado y ha bajado a nosotros. Pero esa ahora tiene que funcionar, tiene que abrir, tiene que romper. El Señor te lo ha dado como el animalito dentro del huevo. Y ya está formado y ya está listo, pero no ha quebrado el huevo, el cascarón. Hasta que no se quiebre el cascarón, no se produce esa vida. Hasta que la mujer que lleva al pequeño en su vientre no lo saca, no sale el pequeño, la vida no se manifiesta. Ya hay vida, porque es vida desde que fue la concepción. Pero no se manifiesta esa vida hasta que el niño o la niña nace. Entonces eso es lo mismo, ya está en nosotros, la fe ya es, pero tiene que abrir, tiene que mostrarse, tiene que manifestarse. Y ahí es donde nos toca a nosotros, creyendo lo recibiréis. Ya oramos al Señor, creemos que lo ha hecho, pero ahora nos toca a nosotros caminar en esa certidumbre. Señor, tú puedes sanar mi cuerpo. Y el Señor dice, ya eres sano. Y tú estás ahí, ahora te toca dar el paso de fe. Sí, soy sano. Sí, yo camino. Sí, yo hago. Sí, yo puedo. Así sanaron a mi suegra. En paz descanse. Pero cuando ella fue llevada al altar, la hermana que estaba orando le dijo, ¿qué es lo que no puedes hacer? Dice, pues yo no puedo dar ni 5 pasos porque mi corazón está muy débil y me caigo o me desmayo o algo. Dice, ¿pero qué es lo que no puede hacer? Bueno, yo no puedo correr. Bueno, pues ahora corra de aquí a allá. Y mi suegra dijo, y estaba ahí mi esposa Lupita, dice, mi mamá se cae, aquí se les cae. Se cae porque se cae. Y mi suegra empezó y dijo, wow. Y se agarró corriendo. Y no nada más corrió, sino regresó corriendo. Y mi esposa y todos dijo, wow. Y mi suegra mismo dijo, wow. Y ese corazón que estaba a punto de morir, fue sano hasta el día de su muerte. Y no murió del corazón. Fue sana. Porque puso su fe en acción, porque creyó. Y los médicos querían entender qué es lo que pasó. Y venga para hacerle análisis. Y venga, dice, ustedes hagan lo que quieran, pero Jesús fue el que me sanó. ¿Pero cómo lo hizo? No sé, vayan, pregúntenle a Él. Vayan ahí al templo, que oren por ustedes. Médicos de poca fe. Bueno, mi suegra era tremenda.
Aleluya. Pedir, ahora sí, pedir en oración creyendo para recibir, pero también hay que pedir conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Sí? Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, de nuevo subraya, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Dios nos oye si pedimos conforme a su voluntad. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Jesús? ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Alguien me dice, es que no sé si la voluntad de Dios es que yo crezca o que tenga salud o tenga prosperidad en mi vida, en mi negocio, en mis empresas, en mi trabajo. Claro que sí. Siempre es la bendición, la voluntad de Dios que tú obtengas todas estas cosas. Si esa es la voluntad del Señor, entonces oremos creyendo al Señor. No es si tú quieres, el Señor quiere. Siempre quiere. Siempre está por nosotros. Dice, ¿qué padre hay que su hijo venga y le pida un pan y le dé un escorpión o una víbora o una piedra? Dice, si vosotros siendo padres, hombres terrenales, hombres normales, naturales, dan buenas dádivas a sus hijos cuando se los piden, ¿cuánto más Dios no dará lo que nosotros le pidamos? Dios tiene todas las cosas en su reino, todas las cosas que nosotros necesitamos. Por eso dice, no busquéis las cosas en el mundo, porque en el mundo las cosas tienen su propia recompensa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas que tú tienes necesidad, vestido, comida, habitación, todas estas cosas que el Padre sabe que tú tienes necesidad, ya las ha conseguido. Si tú buscas primero el reino de Dios, glorificar a Dios. Conozcamos su voluntad conociéndole a Él. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Cuando nosotros nos dedicamos un tiempo a conocerle. Conocer a Jesucristo, tener una relación. Hermanos, la fe en Dios no viene solamente por ser una persona religiosa, viene a través de una relación. Cuando tú tienes una relación con el Padre, con Jesucristo, tú conoces a esa persona. ¿Quiénes de ustedes conocen al presidente de Estados Unidos? Y tú dices, sí, yo lo conozco, se llama fulano tal, etcétera, etcétera. Y sé dónde nació, y sé dónde hizo, y qué está haciendo y qué no está haciendo. No, la pregunta es, ¿quiénes de ustedes conocen al presidente de Estados Unidos? ¿Quién se ha sentado con el presidente a comer, a charlar, a jugar golf, a lo que sea? ¿Quién de ustedes lo ha hecho? Ninguno. Pero si tú le preguntas a su hijo si conoce al presidente, dice, pues claro, es mi papá. ¿Cómo no lo voy a conocer? En esa misma confianza, nosotros, hijos e hijas de Dios, debemos conocer al Padre, sentarnos a comer con Él, disfrutar de su palabra, disfrutar de su presencia, disfrutar del calor de su mismo ser que nos envuelve a nosotros, que nos da confianza, que nos lleva a nosotros a conocer todas las cosas, que abre la palabra para que nosotros tengamos luz, que está por nosotros. El que habita en la sombra del Omnipotente, el que habita bajo su sombra, alcanza las bendiciones del reino. Si tú sales de esa sombra, la sombra es verdad y tiene lo suyo, pero si tú sales de esa sombra te quemas. ¿De quién es la culpa de que el hijo pródigo comiera comida de puerco? ¿Del padre? No. Él salió y él gastó y él malgastó y al final pues comió comida de animal. Y dijo, en la casa de mi padre, aún los más pequeños de los siervos
comen bien. Me voy allá. Y voy a decirle a mi padre, ya no soy digno que me llames hijo, ahora voy a ser, llámame siervo de los siervos más pequeños, pero llámame siervo. Abre las puertas, Padre, de nuevo a tu casa, aunque ya no me llames hijo. Pero el padre con el corazón lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y cuando llegó el hijo, le dijo, Padre, no soy digno de que me llames hijo. Y todavía no había terminado cuando el padre ya estaba abrazándolo, así sucio y maloliente, a animales y todo lo que traía. Lo abrazó, lo besó y puso un anillo en su dedo. Y le dijo, cámbienlo, vístanlo. El que estaba muerto ahora vive. Pero ¿de quién fue la culpa? ¿Del padre? No. Del hijo que salió de la sombra de su padre. Asimismo es nosotros. Si conocemos al Padre, vamos a habitar bajo su sombra. Si conocemos a Dios, vamos a habitar bajo su cobertura, la grandeza de su ser. Allí están todas las bendiciones. Allí es donde se encuentran todas las cosas. Allí es donde podemos sentarnos a la mesa con el Padre y comer y conocer la voluntad. Termino con esto. En una de las veces Jesús dio esta enseñanza y dijo, el Padre cuando come y el siervo está con él y el siervo le sirve. Y cuando ha terminado de comer le dice, buen siervo, has hecho todo lo bueno, vete y retírate en paz. Pero entonces llama al hijo y se sienta con él y le abre el corazón a todos los planes y todas las cosas que tiene que por hacer. Por eso dice, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Ya no es una relación solamente de servir a Dios, es de conocerle, de entender, de disfrutar, de ser uno con Él. Cuando nosotros conocemos la voluntad de una persona, entonces podemos hacer las cosas que le agradan. Pero si no lo conocemos, pues no vamos a hacerlo. Hermanos, ¿tenemos fe? Usémosla. Tenemos fe. Si fuera como un grano de mostaza, y yo te digo, si es como un grano de mostaza, es suficiente. Úsala, ponla en acción. Dios honra nuestra fe. Dios honra nuestra fe. Pongamos entonces nuestra fe en acción. Seamos más que el centurión. Porque el centurión no conocía todas las cosas, pero había oído del maestro milagroso, del que estaba en Israel haciendo sanidades y creyó en él. Creyó en él, hermanos, como Dios, sin conocer la grandeza de él. ¿Cuánto más nosotros que tenemos relación con Jesucristo y que le conocemos como Señor, pero como Salvador y como Dios? Pedro dijo confesando, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Y añadió, el Hijo de Dios. Ahí tenemos nosotros nuestra fe. Y si tú tienes una pregunta para el Señor y le dices, Señor, aumentanos la fe, el Señor te va a contestar, ¿tienes fe? ¿Quieres que crezca? Úsala. Ponla en acción. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo, por la palabra, Señor, y esta enseñanza que vino a través de un hombre gentil, Señor, un hombre que ni era del pueblo de Dios, pero a través de quien tú nos has dado enseñanza el día de hoy y nos has llamado más que el centurión. Nuestra fe hoy es más que la de fe del centurión. Señor Santo, nosotros hacemos confesión y pedimos las cosas, Señor, conforme a tu voluntad, porque te conocemos. Señor Santo, ya no pedimos aumentanos la fe, sino permítenos poner nuestra fe en acción para que aumente nuestra fe, Señor, para que crezca, para que seamos hombres y mujeres de fe. Una fe, Señor, que va más allá de los límites, Señor, más allá de la vista, más allá, Señor, de lo que se puede tocar y palpar. Gracias, Jesús. Gracias por depositar en nosotros tu reino, tu justicia, tu gloria, Señor, tu autoridad. Hoy, Señor, nosotros queremos confesar que somos hombres y mujeres de fe, no una fe pequeña, una fe grande, una fe, Señor,
que es digna de ser admirada. Así, Señor, nosotros oramos y pedimos, Señor, que esto sea una realidad en nuestra vida. En nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor.